en el curso del médico en la emergencia, la AMAP realizó un sorteo para 3 estadías, para 2 personas durante una semana, en un hotel de Mar del Plata, en un hotel de La Falda y en un hotel de Villa Carlos Paz. Los ganadores fueron, me siento como en los Martín Fierro, para la estadía para 2 personas en Villa Carlos Paz, resultó ganador el doctor Mariano Jorge Vijande. Para la estadía de una semana para 2 personas en el Hotel de La Falda, Córdoba, el doctor Osvaldo Cardoso Pacheco, que está aquí presente. Y para la estadía en el Hotel de Mar del Plata, la doctora Andrea Rutlein, que hoy tampoco nos puede acompañar por problemas personales. De todas maneras, vamos a aprovechar la presencia del doctor Osvaldo Cardoso Pacheco para hacerle entrega simbólicamente del voucher de la estadía que se hizo acreedor. Por favor, doctor. Una fotito. Un aplauso. No sé cómo agradecer. Sácalo, está dentro del voucher. Del otro lado, del otro lado. Sí, sí. Todos los sobres son así. No estaba Ahí preparado está. para eso. Ahí está. Miren la camarita. Le recordamos al doctor que tiene que, lo antes posible, precisar las fechas en las que va a hacer uso de la estadía, porque así nosotros hacemos la reserva en el hotel correspondiente. Bueno, concluido con el aviso parroquial, vamos a dar inicio a esta nueva charla de hoy a cargo de la licenciada Isabel del Valle, a quienes muchos de ustedes ya conocieron en una charla anterior, que no gustó, pero bueno, le vamos a dar otra oportunidad. Y para los que no estuvieron en esa charla, les aviso o les informo que Isabel es licenciada en Letras, especialista en humanización de la medicina. Coordina espacios mensuales de reflexión sobre la práctica clínica como forma de prevención del síndrome de burnout entre los profesionales, tanto en instituciones públicas como privadas. Además, la vez pasada me olvidé de decirlo, es docente en la Cátedra de Humanización de la Medicina de la Facultad de la República Hermana de Uruguay y en el Colegio Médico del Uruguay. Bueno, Isabel, muchas gracias. Ahora la vara está muy alta. Gracias, Isabel. Voy a tratar de responder a la expectativa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, gracias por animarse a venir una segunda vez. El tema como ven, el médico como protagonista. Ok. El médico como protagonista, el rescate de la subjetividad de todos ustedes durante el periodo de la pandemia COVID. Y también aquí ahora, ¿no? Que va a ser un poco también el espacio de debate que vamos a abrir. Una instancia socialmente traumática en lo individual y en lo colectivo y que ha quedado un poco como en el silencio, al menos en el discurso social, ¿no? Justamente a veces en muchas situaciones lo traumático justamente es lo que se calla, porque es tanto lo que hay para decir que a veces no se puede poner en palabras. Pero con el doctor
ellos consideraron apropiado poder abrir un espacio como para ver un poco dónde están ustedes como profesionales tras esta situación que todos hemos atravesado, pero donde ustedes claramente fueron la primera línea, ¿no? Y bueno, llegar a hablar de esto, primero yo quisiera hacer una serie de reflexiones respecto de lo que pasa a nivel real, social e imaginario ante una epidemia, ante una pandemia, ¿no? A lo largo de la historia ha habido distintas enfermedades infecciosas masivas, pestes, pandemias, epidemias, que desencadenaron quiebres a nivel de la humanidad. Incluso muchas de ellas llevaron a guerras, revoluciones. Es una instancia claramente traumática que pone en juego lo individual y lo social, lo público y lo privado, ¿no? Lo individual y lo colectivo, ¿no es cierto? Lleva también a poner en juego lo científico, racional y lo creencial. Hay hasta ámbitos de supersticiones que entran y de creencias, de cierto esoterismo pronóstico, ¿no? Respecto de cómo va a pasar esto o por qué pasó, ¿no? E interpela las fortalezas propias individuales y sociales, ¿no? Como comunidad, y nos expone a la mayor vulnerabilidad en todas las áreas, tanto la física, la emocional, la social, la económica, la de recursos. Toda epidemia, toda enfermedad infecciosa masiva genera una vivencia de pérdida de control, algo que no tiene márgenes, que no tiene límite. El contagio, la idea de contagio justamente genera eso, ¿no? Lo impreciso, lo que se va de cauce, lo incontrolable, la amenaza, la vivencia de caos, de pérdida de control. Y uno de los grandes protagonistas que está en juego es justamente la libertad propia, la libertad individual, la libertad colectiva. Además, este tipo de enfermedades remite a los grandes miedos estructurales del hombre, el dolor, el sufrimiento, la muerte. Y también genera esa mirada del otro, ¿no? Siempre es un otro el culpable, el que trajo el virus, el que trajo el mal, ¿no? La búsqueda del paciente cero, el país culpable, ¿no? El país punto de partida, ¿no? O sea, siempre hay un otro al cual mirar, con lo cual también remueve esa conducta social un poco ancestral, pero que sigue estando vigente, que es la estigmatización, ¿no? La mirada condenatoria de la otra parte. Acuérdense, con la sífilis era morbo gálico, morbo germánico, los alemanes se lo echaban la culpa a los franceses a los alemanes, siempre es el otro. Y dentro de esos miedos estructurales del hombre, como dije, el dolor, el sufrimiento, la muerte, la enfermedad, y también el otro como amenazante, y que en este caso se aunan todos esos elementos, ¿no? Además, es un fenómeno tan complejo y tan multicausal que no haya una respuesta única en lo que es la ciencia, la medicina, ¿no? Sino que se buscan otros niveles de interpretación, y fue abordado por el arte, fue abordado por la literatura, es abordado por el cine. ¿Cuántas películas hay de epidemias? Incluso en los últimos años, ¿no? Y en la literatura, La peste de Camus, el diario, La peste escarlata de London, ¿no? El de Camerón de Boccaccio también. Hay varias obras, ¿no es cierto?, que tratan estos fenómenos masivos tan convulsivos. La Apocalipsis de Stephen King, ¿no? También presenta planteos éticos a nivel social, ¿no? Y siempre hay un mensaje como adoctrinador, moralizante. Hay algo en un más allá. Esto por algo vino, esto por algo es. Algún mensaje nos vas a dejar. En algo tenemos que cambiar. Después de esto vamos a ser otros como sociedad. Que no pasa nada, ¿no? Pero está ese mensaje de que esto trae un mensaje, ese mensaje implícito de aquí hay un mensaje en este fenómeno que va a un nivel mayor de interpretación, que hay un metamensaje en toda esta situación tan de caos. Y entonces, más allá de lo racional, lo científico, lo histórico, están envueltas estas enfermedades en un halo legendario. El apocalipsis, el fin del mundo, el fin del género humano, llevan un mensaje a otro plano diferente. Y también la idea de que es algo condenatorio a nivel social, y que tiene una dimensión trascendente. Las pestes, no toda enfermedad llega a la categoría de peste, pero estas epidemias y pandemias se asocian a peste. No toda enfermedad es una peste. La última peste que se configuró fue la peste rosa, ¿no? Pero no toda enfermedad se define como peste. Y acuérdense, la Ilíada, creo que era la Ilíada, canta, oh musa, la cólera de Aquiles, ¿no?
cólera que acarreó infinitos males, o sea, los dioses se enojan y descargan una peste. O sea, esa mirada trascendente que excede lo médico, que excede la racionalidad científica y que busca respuestas en otros planos de interpretación. Y obviamente la aparición de una epidemia, de una pandemia en épocas de medicina basada en la evidencia, es como que claramente es un cachetazo, es un desafío, es un atropello al paradigma de la racionalidad médica, ¿no? Volvimos a las grandes pestes del medioevo. ¿Qué pasó acá? Algo se fue de control, algo no se previó, ¿no? Una suerte de miedo, de sorpresa, de incredulidad y de la mayor incerteza, ¿no? Y en este escenario estuvieron ustedes, rodeados de temores, de desafíos, de tensiones, en un rol protagónico, una situación súbita que los sacó, y no sacó a todos, pero ustedes en la primera línea, ¿no?, de las certezas en las que se venían manejando, de las pautas, de las guías, de los protocolos, y que los sumergió en las mayores de las incertidumbres. Pasaron a ser los protagonistas y a la vez pasaron a ser los más postergados, ¿no?, obligados a reprimir los temores propios, las inseguridades, llevados por el furor y el ritmo de lo cotidiano, ¿no?, y también expuestos a dilemas éticos. Pasaron de ser no solamente los médicos, sino pasar a ser los auditores, los testigos en la hora final de los pacientes, ¿no?, con una carga emocional que a una situación de alta densidad ya humana y existencial lo cargó de dramatismo. Pasaron a ser los comunicadores, los portadores de información a la familia. La escena familiar quedó despoblada de la familia, ¿no?, y ustedes eran los testigos de la muerte ajena. Eran los cuidadores y eran a su vez los amenazantes, ¿no? Eran los héroes y eran también las víctimas. Fueron también los médicos y también fueron los pacientes, ¿no? Entonces, en algunos ámbitos de humanización en España hay algunos estudios que hablan del médico como la doble víctima y la doble herida, dualmente, de manera doble, vulnerados, ¿no?, simultáneamente ocupando ambos roles. Y bueno, y la propuesta que fue a través de una memoria fotográfica, de un ensayo fotográfico que hicimos acá, donde se los convocó a muchos de ustedes a participar con una imagen. Tomemos una foto, fue la propuesta, simple, una foto de celular, a la que se le diera un nombre, y a algunos, si se animaran, a que se le diera una pequeña explicación escrita sobre qué es lo que les estaba pasando. Que alguien en algún momento a ustedes, reparara en ustedes, fue la propuesta de MAP, y decirle, ¿qué les pasa a ustedes? Cuéntenos lo que les pasa, nos interesa saber qué les pasa a ustedes. La propuesta ahora, 4 años después, va a ser, cuando yo termine lo mío, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasó y cómo están hoy respecto de lo vivido? Pero a través de una muestra fotográfica que se llamó Yendo a lo legendario, yendo a lo mítico, yendo a la peste, yendo a la Ilíada, se llamó Odisea, Odisea 2020, donde muchos de ustedes participaron con imágenes, con palabras, expresando lo que les pasaba. Y apelamos a la fotografía. ¿Por qué la fotografía? Porque la fotografía siempre da un mensaje, y da mucho más que un mensaje. En la fotografía uno percibe una imagen, uno como lector de esa imagen, pero hay un mensaje que yo tomo de esa foto. Pero a su vez un fotógrafo que quiso dar un mensaje. Y en cada una de las fotos, ¿cómo era esta? El de acá, ¿no? No, el de acá. Uy, ya me fui. Bueno, en cada una de las fotos aparece de manera invisible el fotógrafo, aparecían ustedes. Jorge Luis Borges decía que cada producción literaria, en este caso, es autobiográfica, aunque no hablara nada de la propia vida, porque solamente a esta persona, me perdí ya, ¿cuál era el de mucha tecnología para mí? Perdón. Sí. El grande para adelante y no, la luz. Para atrás. Y el de arriba. Eso, perdón, sí, disculpe. Porque solamente a esta persona, que quizá muchos sacaron esta foto, pero quizás su mensaje fue único, no sabemos lo que quiso mostrar. Y cada uno de nosotros va a ver en esta foto lo que cada uno pueda ver, así como en esta que tiene un mensaje muy particular.
esta que es una situación de la asistencia cotidiana de cualquier hospital o de cualquier sanatorio, ¿no? Pero el equipo de protección, la evitación de la mirada, un quirófano, esto es Fundación Favaloro. Y este es un momento de encuentro en el medio del caos, de lo cotidiano, ¿no? Pero la fotografía tiene eso, tiene muchos mensajes cruzados. Uno cree que es una imagen estática y la imagen nos invita a interpretar, y cada uno interpreta lo que uno puede interpretar, en coincidencia con lo que el fotógrafo quiso sacar o no. Pero ahí está la riqueza interpretativa, que hay muchos discursos. Y fíjense que uno mira un cuadro o uno mira una foto y solemos decir, en un cuadro a veces abstracto, no me dice nada. A mí no me dice nada. Y si la foto o el cuadro no hablan. Pero uno encuentra un mensaje ahí adentro, que nos llega o que no nos llega. Entonces está el testimonio del fotógrafo, en este caso ustedes, la subjetividad del fotógrafo, en este caso ustedes, al rescate justamente de eso que les pasaba, ¿no? Donde, como dijimos, va a haber un lenguaje interno de lo que se quiso expresar y de lo que ustedes van a ver. Entonces, también, como dije, nos preguntamos por qué alguien fotografió esto, por qué quiso fotografiar esto. Ay, ¿dónde estoy? Perdón, vamos a irnos para atrás. ¿Por qué quiso fotografiar esto? ¿Por qué quisieron fotografiar? ¿Qué quisieron mostrarnos? ¿Qué nos quisieron decir? Y voy a tomar una foto de una cita de un fotógrafo, Ansel Adams, que dice: no haces fotografía con la cámara solamente. Haces con todas las imágenes que has visto, con todos los libros que has leído, con toda la música que has escuchado y con toda la gente que te has encontrado y que has amado. Y este es un poco el objetivo. Uno lleva su historia, su vida, sus emociones a la hora de elegir ese momento para fotografiar. La propuesta de la memoria fotográfica obviamente tiene, como se dio a lo largo de todo el año, fue acompañando como una trama narrativa, como una novelada. No pretendió ser así, pero los hitos que se fueron dando en la pandemia, hubo hitos. Entonces hay temáticas donde todos ustedes, y yo también trabajé esto en otras instituciones, la apertura con la ciudad vacía. Otro momento fueron los equipos de protección personal, y dentro de los equipos de protección personal la despersonalización, la falta de piel, la falta de contacto, la pérdida de la identidad. La incertidumbre era otro tópico. Y a medida que iban pasando los meses apareció la vacuna, apareció el concepto de nueva normalidad. En el medio estaba la desazón, la incertidumbre, también la esperanza. O sea, toda una trama emocional y vivencial de cómo ustedes justamente vivieron y atravesaron estos momentos. Pasamos... Ay, ya me olvidé, qué mal que soy para esta cosa acá. Entonces, a ver, perdón, ¿por qué no puedo descargar el texto ahí? En la foto se reúne la palabra, porque la foto es muda pero habla a la vez, la identidad y la historia, y tiene una dimensión expresiva, emotiva, racional y narrativa. Estas fotos las enviaron tal vez algunos de ustedes y colegas de otros lugares. Los primeros momentos de la pandemia, ¿no? Encontrarnos con la ciudad fantasma. Pueden hablar en el momento que quieran, si no yo voy pasando. Los edificios de noche, ¿no? Cuando toda la gente estaba guardada en su casa y se veían todas las luces encendidas. Avenida de Mayo. Sí, pero no me responde ahí está. El año en que la Tierra se detuvo. ¿Querés comentar algo? Y esa foto la saqué Sí, no, exactamente. Esa foto la saqué porque yo soy médico del SAME y trabajo en catástrofe en aeropuerto. Y ese día creo que fue el mes de iniciada la pandemia, un poquito más.
Y me llamó la atención ver todos los aviones estacionados, sin movimiento de gente, sin nada en la plataforma ahí. Y saqué la foto y es real. Al día que la Tierra se detuvo no había nadie, no había movimiento, estaba yo solo. Estaba yo, el chofer que me acompaña en la guardia y nadie más. No había nadie en el aeropuerto, estábamos aislados solo porque estaba enfrente de eso, está la plataforma militar donde tenía movimiento, sí, el sector presidencial. Entonces manteníamos la guardia solamente por eso, porque si no, ni siquiera tendríamos que haber estado nosotros ahí, pero fue una imagen, era todos los días ver eso, era impactante ver esa imagen ahí. Exactamente. Estampas urbanas, ¿no? Imágenes con las que hubo un momento en que nos sorprendieron inicialmente y después nos acostumbramos, ¿no? La pareja, en un encuentro muy romántico pero con barbijos. ¿Dónde estoy apuntando mal yo aquí para que descargue? ¿Ahí? Esta, paradójicamente, que dice quédate en casa, ¿no? Y es la cárcel de caseros, ¿no? Esta otra, donde tenemos alcohol en gel, tapabocas, hacemos delivery, ¿no? Y la ciudad vacía, ¿no? Me fui con una anterior. Acá estamos, ya le voy a tomar el pulso, quédense tranquilos. Por eso me dediqué a las humanidades. La cuarentena, el límite para una pasión, aún en pandemia, a una pasión. ¿Se le pueden poner límites? Bien. Y acá una de las fotos también iniciales, ¿no? Donde ya estaban los pisos sectorizados, las rutas trazadas, la cola para el supermercado, la distancia dibujada en el piso que uno tenía que tener. No, todo lo olvidamos de alguna manera, pero transitamos esto, ¿no? Esta pandemia puso en juego la libertad del hombre. Debemos aprender a vivir con la libertad cercenada, hasta la de nuestros pasos. Y esto, que parece tan trivial, pero que marcaba justamente, ¿no?, los límites en los que podíamos movernos y no. Esta foto, que es muy simple y a su vez tiene como un reduccionismo en el concepto, porque fíjense lo que asociado a esa restricción en el espacio, micromundo, el estrechamiento de nuestro espacio vital en cuarentena. Así se sentía quien la sacó. Por eso está la autobiografía, ¿no? O sea, él se vio reflejado en esos insectos. Así de chiquitos quedamos. Bueno, y a la espera y en la actividad a la vez, ¿no? Y los sanatorios, los hospitales vacíos. La dimensión que cobra el espacio en la pandemia, el COVID-19, nos obligó a replantearnos los espacios físicos y hacer de la toma de distancia del otro una medida de autopreservación. Pero, ahí estoy. Hospital Fernández. A ver, el texto. Tarda más el texto que en... Ahí. ¿Querés hacerlo vos? Me haces un favor. Dale. ¿Qué es un médico sin pacientes? Exactamente. Y este es un bar de médicos. De bar de médicos. El aislamiento emocional, sitios poblados de conversaciones, bullicio y silencios. Los médicos buscando una ocasión para la pausa laboral y la charla distendida. Los familiares, una escala donde descansar la angustia o la incertidumbre de alguna espera interminable. La pandemia no solo los convirtió en lugares vacíos y mudos. Hoy también son zona de riesgo. Era el bar de médicos exclusivo de profesionales y que después de la pandemia nunca más se volvió a abrir. ¿Nunca más se abrió? No, por otras razones, pero sí, quedó en la memoria un lugar, un sitio
de charla distendida y de encuentro, y a partir de ahí los empresarios hicieron consultorios. Empatía en tiempos de COVID. Ayer y mañana, incertidumbre y certezas. El otro y yo. En tiempos de pandemia, ciertas oposiciones pierden su razón de ser. Debemos mirar para ambos lados. En cada uno de ellos nos encontraremos a nosotros mismos. Solidaridad y empatía. Yo creo que nos sentíamos todos en cautiverio, ¿no? Y pienso yo también que en ese momento algunas personas que ya estaban acostumbradas a vivir solas, como que no fue muy impactante. Pero sí noté yo en mis vecinos, que eran algunos con familias de 3, 4, 5 personas, yo les veía que se ponían medio loquitos. Por vivir todos juntos. Que viviste sola para adaptarte a la soledad, Sí. pero esta soledad era más fea, porque yo nunca estoy, o sea, como vivo sola, nunca trato de estar sola, sino me voy a donde mis hijas, a visitar a mis nietos, lo que sea, ¿no? Y bueno, eso me impedía. El cautiverio te hace despertar las emociones que no sabías que tenías. La soledad, digamos, forzosa se complicó y la convivencia de muchos, forzosa también se complicaba. Fue la primera vez que en mi soledad sentí melancolía. Fue la primera vez. De hecho, que había estudios donde decían que fue un periodo en donde más cantidad de separaciones y divorcios hubo. Las dimensiones del tiempo. En la clínica desde mi ventana seguía día a día la construcción del edificio. En cuarentena quedó detenido. Salvo en las clínicas y hospitales, el mundo detuvo su marcha. Esta está tomada por una médica de Clínica Zavala que veía justamente la construcción del edificio que estaba ahí a la vuelta. Y acá tenemos las selfies, que era un permanente asedio de selfies. Era una cosa que las selfies inundaban toda. Y son fotos obviamente espontáneas, fotos tomadas con mala calidad, fotos de 1 y 20 son iguales, ¿no? La calidad aquí no importaba, lo importante siempre era justamente el mensaje, ¿no? Cuál era el mensaje que se quería dar. Pero yo me preguntaba y digo, ¿por qué tanta selfie? Con barbijo, cercanos, ¿no? O mediana, Hay un mensaje paradójico, porque que nosotros esto también siempre lo veíamos cuando hacíamos la coordinación y los chicos se sacaban fotos y las subían a las redes. Los chicos están muy cerca, sin barbijo, con el barbijo abajo de la nariz. Este grupo de gente, por ejemplo, mañana alguien tiene fiebre y yo tenía que aislar a todos. Entonces no se cumplían las normas que estábamos obligados a cumplir y de repente por una selfie muchos te decían, no nos vimos. Los chicos la subieron a las redes. Sí. Perdón, y agrego un dato. Una de las selfies, que no es ninguna de estas, festejando un cumpleaños en una organización importante de salud, y a partir de la publicación lo suspendieron a todos los médicos. No sé si no los echaron. Bueno, ahí hay una, ¿no? Ahí abajo hay algún festejo de algo. Sí. Entonces están lo más cercanamente distanciados y lo más distanciadamente cerca. Son una forma de autorretratos, que fueron como la representación iconográfica de este periodo. Después pasó, fue un momento como de apertura. Fotos, digo, chatas, uniformes, todas representaban lo mismo. ¿Puedo preguntar si alguno del auditorio se sacó una selfie durante la pandemia? ¿Todos? ¿Y por qué se ¿Y qué sacaban los una movió a selfie? hacerse una selfie? ¿Qué les generó? ¿Cuál era la necesidad? Yo necesitaba estar con alguien. A tal punto les cuento, ¿no? Me puse a hablar sobre lo que veía, lo que pensaba que iba a pasar en la pandemia, que no iba a pasar. Me puse a relatar yo mismo, que después ahora me veo y me río de mí misma. Digo, pero qué locura me entró, María Rosa, que te pusiste a hablar de. Por ejemplo, había leído ese día que estaba aburrida porque no solamente conversaba por teléfono con mis hijas y les escuchaba a mis nietos. Entonces
Pero por ahí la selfie era para la familia, para que vieran que uno estaba vivo y trabajando. Yo me sacaba, todos los días que entraba de guardia en el SAME, me sacaba una selfie con la ambulancia para publicarla diciendo, quédate en casa, no hagas que mi trabajo se complique. Sí. Seguiste con la selfie, dice todos el los días me doctor. tomo selfie. Sí, no, estas imágenes también tienen como un componente lúdico, ¿no? En el marco de dramatismo había una cosa ligeramente como lúdica. Y yo creo que mostraban que eran un signo de pertenencia, un signo también de cohesión, ¿no? De identidad de grupo, ¿no? De espíritu de cuerpo, espíritu de grupo. Y también una forma de decir, seguimos estando todos, ¿no? Era como una revalidación de que seguíamos estando todos, ¿no? Con un tono ameno, con un tono lúdico. Esperanzador también. Como de querer hacer un poco de frente a lo que, desafiando un poco lo que estaba pasando. Y acá, bueno, también uno de los primeros temas, como fue la ciudad fantasma, que después se dejó, después nos acostumbramos a ver la ciudad vacía, pero el arranque de los equipos de protección. La pandemia desde la mirada del médico. Las antiparras y las máscaras pueden ocultar los ojos, pero jamás podrán ocultar su mirada. Por eso el motivo de hoy es decirle, ¿y ustedes qué vieron? ¿Ustedes qué veían? Pónganlo en una foto. Y bueno, y acá estamos con estos trajes donde todos pasaron a ser un poco astronautas, ¿no? El enemigo y el héroe. Esta dualidad del médico héroe, el gran enemigo, pero el médico también fue enemigo a la vez que era héroe. Una complicación había sobre la representación del médico desde la mirada de la sociedad. Esperando la batalla diaria. El lenguaje médico es muy afín al uso de metáforas. Ejercer la medicina en un contexto de pandemia se vuelve un terreno propicio para hacer de la enfermedad un enemigo, de la estrategia sanitaria una batalla, del paciente una víctima y del médico un héroe. Somos profesionales con nuestras fortalezas y debilidades. La pandemia se encarga de mostrarnos día a día que no somos personajes de epopeya. Esto lo escribió el que Sí. sacó la foto. Todos los textos están escritos por quienes sacaron las fotos. O sea, los textos las fotos son de ustedes, algunos sacaban solamente la foto, otros sacaban la foto y le ponían un título y otros se animaban un poco más a sacar la foto. En alguna de las actividades que yo realicé en otras clínicas, como la palabra escrita, a ustedes digo, en términos generales, no quiere decir que haya excepciones, cuesta un poco más. Bueno, escribilo esto. Entonces, era muy llamativo, puntualmente hay alguna foto de uno de estos profesionales. No, yo soy muy malo escribiendo, no puedo contar nada. Entonces, como yo no podía acceder a los lugares donde trabajaba, mi contacto era por WhatsApp, telefónico. Fulano, ¿por qué no mandas algo? Vos sos una persona sensible, creativa, ¿por qué no? No, yo soy malísimo para las fotos. No. Dale, animate. Entonces yo hacía un seguimiento, nunca trabajé más en mi vida como en esta situación. Entonces, no mandaban nada y yo quería, vamos para atrás, anda para atrás. No spoilemos. Y bueno, entonces hablábamos por teléfono y era tremendo lo que tenían para decir. Era terrible, el problema era ponerlo escrito. Entonces ahí yo dije, ¿por qué no me dejás este mensaje de voz? Y ahí yo transcribía el mensaje, se lo enviaba para mantener la fidelidad de su texto y ahí lo subíamos en ese caso, ¿no? Entonces era todo un trabajo donde el hecho de decir contame lo que te pasa, bajo el formato de la escritura era una gran inhibición. Alguna gente no, pero la necesidad de hablar era catártica. Así que se fue armando toda esta producción con distintos recursos, como para, bueno, ¿cuál es la vía a través de la cual te animas a hablar? Ahora sí pasamos el héroe y el enemigo, el traje del héroe, otro más con esa dimensión del héroe, a la espera de la batalla diaria. Fíjense, el héroe, el enemigo, la batalla, ¿no? Una dimensión épica, estaban en guerra.
yo trabajo en el Hospital Naval y era un tema recurrente de los profesionales militares que decían, nosotros estamos preparados para la guerra, pero esto me está superando. Entonces, la vivencia justamente de salir a un campo de batalla, ¿no? Y dentro de este héroe, aquí tenemos pobre al antihéroe, que dice, si me da la talla. Y mientras nosotros seguimos luchando y luchando en una batalla, vuelve la imagen, ¿no? La metáfora, que parece no terminar, esa sensación a veces me asalta y me lleva a preguntarme si me da la talla para enfrentarme a eso. Me deprime pensar que tanto esfuerzo sea estéril. Necesito creer que vamos a ver sus frutos. Mientras tanto, nosotros seguimos. Pocas veces apareció el planteo de los propios límites. ¿Yo puedo para esto? ¿Comentarios? Sí, yo quisiera decir que estas frases, estos pensamientos, nos devuelven un poco las sensaciones que vivimos muchos en ese momento y que parecen olvidadas. ¿Sí? Nos acordamos del barbijo, de los elementos de protección, pero esa frase de me deprime pensar que tanto esfuerzo sea estéril. No sabíamos en qué iba a terminar todo esto. Y si íbamos a terminar. Por eso yo los invito a que me interrumpan cuando quieran, ¿eh? Y el dolor de mucha gente que perdió amigos, compañeros. Exactamente. Perdí a mi mejor amiga que está en otro país. O sea, el sufrimiento fue doble porque me hubiera gustado enterrarla, pero ni siquiera sus hijos pudieron enterrarla. Bueno, yo agradezco este espacio que da MAP y a través tuyo, Isabel, porque siento que no tuvimos el espacio suficiente para expresarnos como personas médicas que fuimos. En mi caso, yo trabajaba en ese momento en un hospital de especialidad y mis dos compañeras, una por edad y la otra por enfermedad, dejaron de trabajar, pero fue una cosa muy brusca, fue un momento, un instante, fuimos las tres y quedé sola y bueno, fue enfrentar todo eso. La ciudad vacía me impactó muchísimo. Yo iba al hospital en subte y al principio los policías usted es médica, pase, no pagábamos nada. Era una cosa extrañísima ver las calles vacías. Y después la organización del hospital, bueno, que tuvo que recibir a todo lo de gastroenterología que no se trabajaba en otras partes. El esfuerzo que se hizo para adaptar todo. Y la necesidad de estar, y sí, yo me saqué selfie, no sé si las mostré mucho tampoco, pero necesitaba decirme a mí mismo que yo estaba ahí. Fue muy impactante. Y después, esa frase que dijo Luis, es verdad. Tanto esfuerzo, me deprime pensar que tanto esfuerzo sea estéril. Quizá esto sea una mínima posibilidad para que ese esfuerzo no sea estéril, que nos deje algo, ¿no? Es que seguro dejó algo. Yo creo que también ante una situación traumática es muy difícil salir sin que algo haya dejado algo. Lo que pasa es que también hay que ver si uno puede contactarlo y ponerlo en palabras, ese algo, ¿no? O se lo reconoce, pero se lo trata de esquivar, justamente. Acá, esta propuesta que yo tomé de manera un poco... La pensé con mayor facilidad, confieso, para el cuerpo médico, enfermeras, todo, ¿no? O sea, yo lo trabajaba con ustedes y también en otras instituciones donde el que quería se sumaba, siendo profesional de la salud, podía ser un kinesiólogo, el que fuera. Incluso se sumó gente de instituciones en las que yo no trabajaba, hay gente de Favaloro, yo nunca estuve, hay gente de algún hospital público del Gran Buenos Aires, y se sumó alguna gente hasta de Brasil que se enteraron y quisieron mandar algo. Pero yo la interpreté como que era una propuesta fácil. Porque bueno, yo trabajo mucho en el campo de la simbolización, entonces, y me di cuenta que era una cosa que, digo, esto lo voy a remar, pero
Bueno, hicimos con ustedes mucha cantidad de fotos y también por otro lado yo hice como 500, ¿no? Entonces, estaba, cuando la gente empezó a encontrar el espacio, fue el que encontró, algunos encontraron este espacio y mandaban, ¿no? Pero lo que sí era, aún con la dificultad de decir, toma una foto, escribile un nombre, después de decirle, ¿por qué no escribís algo? ¿No? Entonces, bueno, contámelo. Pero cuando se abría ese grifo, lo que tenían para decir era tremendo. A mí me pasó la frase esa que decía Luis, la de que me deprime pensar en tantos esfuerzos de llegar a estéril. Me pasó en el sanatorio Güemes pensarlo, pero en una situación diferente. Tuve que ir al sanatorio en ese momento porque la terapia intensiva tenía cerrado bajo llave los elementos de seguridad. La protección, las máscaras, todo para los médicos. Y en ese momento que fui con el director, rompimos la puerta para sacar las cosas porque nadie tenía la llave. Se fue el director, yo me quedé sentado charlando con los médicos de terapia, entra la residente de tercer año y le devuelve el barbijo N95 a la residente de cuarto. Toma, te lo devuelvo. Yo me quedé mirándola y le digo, ¿cómo que te lo devuelvo? Un elemento que es individual. Y ahí hubo un conflicto posterior que llevó a una investigación, sumario. Pero ahí me sentí frustrado porque tanto esfuerzo para nada. Fue el momento que salió en los medios de comunicación el director del sanatorio diciendo que era culpa de los médicos el contagio masivo de los profesionales, que ahí fue que empezó un conflicto importante. ¿Pasamos? Y bueno, sí. Con respecto a lo de héroes y villanos, gracias. Con respecto a lo de héroes y villanos, me acuerdo bueno, yo soy enfermera. Me acuerdo una semana, 10 días, un mes, el aplauso continuo de mis vecinos. Y por otro lado, no me acerco por las dudas. No sé qué me vas a contagiar. Por eso era esa dualidad permanente. Esa dualidad, ¿no? permanente de sí. Son unos héroes, felicitaciones, el aplauso continuo, pero por otro lado me cruzo de vereda para no estar cerca tuyo por las dudas que no me contagies algo. Por las dudas subí por la escalera. Claro, exacto. Los carteles, a ver, hemos sabido los carteles famosos, perdón, gracias. Los carteles famosos de la persona, el propietario del tercero A es médico, es enfermero, es kinesiólogo, trata de no utilizar el ascensor, usar las escaleras. Exacto. Y uno decía, sí, a ver, estamos dejando la vida, porque realmente estábamos dejando la vida, y que tus propios vecinos te digan, por favor, sal a la escalera, no uses el ascensor por las dudas. Pero salían al balcón y te aplaudían. Bueno, era la palabra. No me quiero correr de tema, pero también da como para pensarlo, esa dualidad que llegó a una situación máxima, tal vez en pandemia. Yo creo que el paciente hacia el profesional tiene esa dualidad también hoy, ¿no? Por algo está la medicina defensiva, por algo está el juicio, ¿no? Entonces, necesito recurrir a ustedes porque necesito recurrir a ustedes, pero por el otro lado, me cuido. Mejor hágame la ecografía para ver si en realidad lo que me dicen está bien, ¿no? Creo que está también esa dualidad, pero es otro proceso en el medio. La deshumanización de la práctica, un subtema del equipo de protección. Todo esto es trabajoso, vestirse, desvestirse, lleva tiempo, exige atención y cuidado por todo lo que hay que ponerse. Además, para el paciente así vestidos, todos somos iguales, no nos reconoce, no sabe quién lo está atendiendo. Tanto que procuramos trabajar desde el humanismo, el traje termina deshumanizando la práctica. Este es un médico de terapia intensiva. Y acá tenemos, el que escribió el texto es este. La foto está fuera de orden. A lo mejor olviden tu nombre o tu rostro. Ojalá recuerden tu labor. Una foto muy sencilla con un mensaje muy profundo. Ahí está la capacidad de simbolización, ¿no? De ver en eso todo lo que hay atrás, todo ese esfuerzo que hay atrás, todo ese miedo, toda esa inseguridad, toda esa valentía, toda la garra y toda la pasión de ustedes y poderlo percibir en esos delantales que están colgados, ¿eh?
Quiero comentar, me había olvidado que había mandado esta foto. ¿Es tuya esa? Esa es mía, Ah. esa es mía. Yo tenía que, primero que tenía que lavar la ropa Arakaki. separada, Arakaki. Sí, sí, sí. Tenía que lavar la ropa separada. Nosotros tenemos 2 entradas y mi marido y mis hijos entraban por una puerta y yo entraba por la otra. Y bueno, y todos los días era lavar todas las prendas de trabajo para entrar, para salir, para estar en el sanatorio. Más allá que en el sanatorio nos daban un ambo, pero bueno, era un poco... Sí. No, eso era una decoración. Eso no lo usamos. Bueno, pero ven, esta es la propuesta, ¿no? Y también entrenar la mirada de ustedes en mirar más allá de lo que se ve. Acá hay un mensaje, hay una vivencia escondida, hay una emocionalidad en cada delantal que se colgaba, ¿no? Y ustedes eso lo tienen, están cargadísimos de eso, no en situación de pandemia, en la profesión que tienen, que están en tanto contacto con el dolor, con el sufrimiento. Nadie puede quedar inmune al vivir en el contacto permanente con eso. El texto, perdón Isabel, también es de la doctora. Sí. Bueno, lamento decirle, doctora, que no recordaron nuestra labor. Marcas visibles, huellas invisibles, que recuerdan nuestra labor, ¿no? Ahí está el recuerdo, que recuerdan, son invisibles para los demás, las huellas, pero que lo recuerden por otro lado. Fíjense cómo hay temas recurrentes, ¿no? Y el anterior que decía que esto no quede en vano, este esfuerzo, es lo mismo, ¿no? Que no son invisibles para nosotros y que no quede en vano. Fíjense cómo se van articulando el hecho de decir que este esfuerzo que nosotros estamos poniendo, que realmente sea valorado, sea recordado, ¿no? Tenga sentido. Y acá un fotógrafo dice, para mí, no es tan importante lo que la fotografía muestra como imagen, sino el relato que encierra cada una. Eran delantales. ¿Qué tienen de particular? Pero está el mensaje, ¿no? Lo que cada uno pudo ver en eso. En pandemia siempre el SAME junto a la población. Al inicio de la pandemia su presencia nos sorprendía. Envueltos en sus equipos de protección personal, era casi imposible no verlos como esos personajes de ficción ajenos y lejanos. Sin embargo, el tiempo nos enseñaría que de tan cerca que están de nosotros necesitan protegerse. Lejanos, afectos cercanos. Los afectos, entramos ahora, ¿no?, en la temática de los afectos, ¿eh? Igual, volviendo a lo que veníamos hablando, sin entrar en discordia, el tema que huellas invisibles, ¿verdad? Quedan huellas invisibles, lo que se está viendo hoy, después del fallecimiento de Ginés, el odio que se está generando en la gran parte de la población por el encierro que hubo en la pandemia y no tienen conciencia de lo que se trabajó, de lo que se hizo. Es un olvido total de lo que pasó en esa época. Precisamente de nuestra labor. Uh-huh. Discutible el tema. Bueno, pero también lo que se trabajó se olvidó, se atacó a la gente. Vacunatorio VIP, yo te puedo decir lo que pasó en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin que nadie lo supiera. Nosotros no teníamos que ir a vacunar a Monasterio como personal de salud, nos derivaban a otra institución porque por Monasterio pasaban los funcionarios, amigos de los funcionarios y todo, y nosotros no nos podíamos vacunar, teníamos que ir al Muniz a vacunar. Pero ese es otro tema. Exactamente. Seguimos con Isabel. Sigamos. Los afectos, ¿no? Vimos la ciudad, vimos los equipos de protección, vimos la despersonalización y los afectos privados. Sí. El amor en tiempo de COVID. El coronavirus nos cambió las conductas y expresiones más instintivas y espontáneas. Espontáneas, bien. Nos hace cercenado el abrazo, el beso y el contacto cercano. Paradójicamente, todo aquello que nos nutría el alma se ha vuelto una amenaza. Una amenaza. Hoy el amor busca sus nuevos canales de expresión.
Es encontrar mensajes en lo cotidiano. Esa fue la propuesta, ¿no? Abuela en soledad. Tremenda foto. Un cumpleaños diferente. Los adultos mayores representan a la vez la vulnerabilidad biológica y la fortaleza de la trama afectiva. Este año debió recibir su cumpleaños confinada. No nos resulta fácil entender que hoy mantenerse sano implica distanciarse de los afectos cercanos. Los hijos, comunicación virtual, emoción real. Los afectos cercanos. ¿Qué querés comentar? Léelo que Claro. yo estoy en chanfle y no puedo, yo estoy en... Hay un cartel atrás, esto Sí. ya era diciembre del 2020, Sí. o sea que ya estábamos como un poco más a tono. Y dice, feliz día del médico, gracias por el esfuerzo, por el trabajo en conjunto. La pandemia nos encontró fuertes y juntos. Que tengan un buen día del médico, bueno, un día hermoso. Y justo está este médico nuestro, neumonólogo clínico de los miércoles, con el nene llorando porque no lo podían calmar. Y claro, lo ve al padre así, se puso a llorar peor porque no lo reconoce. Entonces, bueno, pero esto era algo diario, cotidiano nuestro, estábamos todo el día ahí adentro, así que, bueno. Sí, Está bien, es esa conjunción, ¿no? De las dos cosas, sí, sí. Y muy buen juego de palabras. Muy buen juego de palabras. Sí, a mí me encantó el tema que podía usarse, el tema virtual. Pude hablar con mi familia porque de verdad estaba solo toda la pandemia. Y aparte me enfermé, estuve internado en el Sanatorio Güemes. Y de verdad que todos estaban, yo tenía que, estaba muy mal y tenía que convencerlos. Estaba en mi país, en Angola, mi familia, también pensando que ellos iban a morir y yo iba a morir. Y tuve que, todo el tiempo con el celular, hablar. Fue un trabajo interno de, o sea, era otra persona y hoy me cambió como persona porque de verdad que tuve que trabajar mucho de adentro. Eso me cambió mucho. Saber que se está todo por ir, por desaparecer y sin poder despedirse de tus familiares lejos, es como, wow, una locura. Pero bueno, gracias a Dios no terminó todo. Bien, gracias por tu testimonio. Los afectos, los hijos. Yo te hice esta máscara para que te cuides, papá. Mortal. Es real esto, así, es el hijo de un cardiólogo. Sí, sí. Ya sí, sí. Y el rescate de lo vital en el medio de tanta amenaza, de tanta muerte, de tanta incertidumbre. Era un tema muy recurrente el del sol, ¿no? El sol. Había testimonios que decían, entramos de noche al hospital, salimos casi de noche. El sol, poder ver el sol, o salir a los hospitales o los lugares o clínicas que tuvieran una terraza donde ahí se pudiera ese espacio de expansión y ver el sol. El festejo del cumpleaños en soledad, ¿no? O a distancia. Este es el Día del Niño. Bueno, acá siempre era un espíritu festivo que aprovechaba cualquier situación para... Se bajó de la ambulancia y encontró ese cartón, no sé qué era, y esas flores ahí, y rescató alguna marchita y trató de darle vida, o de darse vida a él también, ¿no? Esto es en pandemia también. Muy buena foto, sí. Momentos de extrema alegría, muchos rostros cubiertos y emoción descubierta. La epidemia representa gran estrés emocional para todos y más aún para quienes somos profesionales de la salud. El buen estado de ánimo y el humor son una bocanada de aire fresco que nos ayudan a transitar y sobrellevar mejor el cansancio y las tensiones de este tiempo. Por eso preservamos estos pequeños momentos de encuentro distendido que contribuyen a nuestro cuidado y al mejor cuidado de nuestros pacientes. Es como que había un rescate de lo mínimo, ¿no? Era tan cercenado que estaba poco, que esa flor medio seca y que estaba tirada, quizás en otro momento hubiera pasado y no verla, ¿no? Y en ese momento fue una mirada de lo vital, ¿no? Esos pequeños momentos
donde la externación de un paciente es algo cotidiano y acá representó también un hito. ¿Quieren comentar algo? Sí, digamos, como denominador común de todo esto, y parafraseando a un colega que ya no está, diría que la pandemia nos ubicó en nuestra justa dimensión. Voy a tomar una frase de un fotógrafo importantísimo, Elliot Erwitt, que dice: toda la técnica fotográfica en el mundo no compensa la incapacidad de no darse cuenta de algo. Y acá justamente lo que queremos es esto, ¿no? Que todos nos demos cuenta de lo que les pasaba a ustedes, que ustedes mismos se den cuenta de lo que les pasaba, de lo que veían en la soga de los delantales colgados, de lo que veían en una flor seca, ¿no? O sea, era una segunda lectura de lo cotidiano, ¿no? Y es un darse cuenta. Sí, el alta ese es un colega amigo de acá que no vino hoy, ¿no? ¿No vino José? Que la pasó mal, y ahí el momento que salía de alta. Después yo tengo otro también que la pasó muy mal y lamentablemente no salió, que estuvo internado en el Sanatorio Güemes, que era un compañero del SAME, también joven, sano, que la pasó bastante mal y lamentablemente estuvo un mes y no pudo recuperar. Vida en tiempos de COVID, ¿no? Esa fuerza que pulsa y nos sostiene más allá de las adversidades, los nacimientos también. Y otra como esa que es la planta con las hormiguitas, ¿no? Esas abstracciones o esos conceptos, fíjense que dice, esto nos recuerda que en la vida nada es rectilíneo, ¿no? Y acá este es el mismo de la flor, el festivo, que estaba en la ambulancia, y abrimos el capítulo a la temática de la incertidumbre y se pregunta, simplemente, en 2 palabras, el drama, ¿será positivo? No sabía qué se iba a enfrentar. La incertidumbre, no solo de la enfermedad, sino la incertidumbre del mismo, ¿no? ¿A qué me enfrento? En pandemia, un poco de distracción alegra el alma. Azar e incertidumbre. Como profesionales de la salud, esta imagen es una metáfora de la práctica clínica en tiempos de pandemia. Cada jornada nos enfrenta a una nueva partida. Hoy más que nunca la incertidumbre camina a nuestro lado acompañando nuestra jugada. Fíjense que las guías, los protocolos, las certezas, la evidencia, aquí, internamente es a qué me voy a enfrentar todos los días, ¿no? El será positivo de la foto anterior. Corredores interiores. Diariamente caminamos estos pasillos cargados de dudas e incertidumbre. El COVID nos interpela con preguntas racionales e interrogantes humanos. De las primeras seguramente hallaremos respuesta en la ciencia. Las segundas seguirán siendo parte del misterio de lo humano. Esta foto también, si la miramos un poquito más y hacen semiología de esta foto, creo que también dice mucho. Quien la sacó ni lo pensó, pero bueno, o sí, pero ¿qué ven acá? Creo que ven todos lo que vivieron acá, o esto, perdón, me expresé mal, todos vivieron lo que aparece acá. ¿Qué vemos? Incertidumbre, no saber qué va a ocurrir. Porque en la Pacífico, que algunos sanatorios vivían, otros vivían horrores. Sí, pero desde la foto tenemos un pasillo. Sí, la distancia, lo que está en primer plano está dinámico, o sea que está en acción. Sí. Y hay un pasillo, nuestra mirada va al fondo. Nuestra mirada va al fondo. O sea que hay equipo, hay alguien que está allá en el fondo de ese camino, que también ayuda, ¿no? Que es el equipo. Pero en el fondo también hay luz. No la luz del túnel, no me digan eso, pues me arruinaron la interpretación. Es que doble ¿No? interpretación, pues puede ser la luz del túnel también. No, pero es como que es un camino, una senda donde siempre está el encuentro con el otro,
en la ayuda en el equipo, y también esa luz de la esperanza, ¿no? Y la acción, el que está esperando allá y el que está actuando. El tránsito a realizar y la luz de la esperanza. Y acá también esa capacidad de simbolización, ¿no? El poder mirar más allá de lo obvio. Incertidumbre. Hoy convivimos con incertidumbre, una incertidumbre que es permanente en nuestra vida, pero que está atravesada por una alegre inconsciencia, ahora consciente y tangible. O sea, la incertidumbre de todos, que nunca sabemos cuándo nos bajan el dedo, convivimos con la dicha de la incertidumbre. Pero ahora, a partir de la pandemia, está en todo el riesgo. Está en la taza del desayuno, en el picaporte de la puerta, en la suela de los zapatos, en las llaves. La incertidumbre camina con nosotros. Es tan invisible y tan presente como el virus que nos ataca. Un médico de terapia intensiva dijo esto, ¿no? Todo, el riesgo estaba en todo lo que tocábamos, estaba en el otro, estaba en el piso, estaba en todos lados. Y esto es imágenes, ¿no? La soledad del positivo. Cuando nos avisan que llega un paciente COVID, nos preparamos. Llega aislado, dentro de una burbuja, y nosotros lo recibimos ocultos tras máscaras y barbijos. Solo nos ve los ojos. A pesar de todo lo que nos separa, tratamos de transmitirle cercanía, confianza y seguridad. No puedo imaginarme cómo se puede sentir. Esto no es fácil para nadie, pero debe ser muy difícil ser un positivo. O sea, es ponerse también en el lugar del otro, ¿no? ¿Qué está pasando con el que va? No solamente los aislados ustedes, envueltos tras los equipos, sino qué está pasando con el otro que llega. Universo COVID. Hubo gente que le tomó la mano a la escritura. La presencia del otro, la familia, los profesionales. El COVID privó a los pacientes y las familias de acompañar y participar en el proceso de internación. Por un lado, la familia perdió uno de sus roles primarios, el cuidado del otro. Por otro, el paciente quedó acompañado por sus miedos, sus angustias, sus palabras mudas, sus voces interiores. La virtualidad pasó a ser una vía de contacto con ese mundo propio que había quedado detenido del otro lado de los muros de las clínicas. Los profesionales fueron los eslabones con ese universo. Los equipos de protección no impidieron la cercanía. El cuidado humanizado siempre encuentra formas de llegar a quien necesita. Un poco. El silencio es porque tienen mucho para decir, no saben por dónde empezar. No, a mí se me ocurrió pensar cómo también condicionó la tecnología moderna, la posibilidad del contacto inmediato a través de la telefonía celular, que hubiese sido diferente en una pandemia sin recurso tecnológico, sin esos recursos, ¿no? Claro. Sí. ¿Comentarios? Al final hubo mucho trabajo interno de resiliencia. Hay un libro de James Bowen que yo leí en la pandemia, que el gato callejero llamado Bob, y que él era un drogadicto alcohólico que ya resignado de todo, y conoció a un gato que era callejero, que no tenía familia, fue abandonado. Y ambos se unieron y superaron. Y creo que la tecnología fue como el gato Bob que nos ayudó a superar a mayoría de la gente que no tenía la familia cerca. Entonces, había que unirse a algo, apegarse a algo para ir adelante. Era la única forma. Solito creo que era el abismo total, ya no se podía. Y me parece que la mayoría, si no es con un compañero, con un amigo, lo que sea, o por ahí con la escritura también, que todos se volvieron muy escritores. Así que me parece que es lo que se lleva hasta hoy de muchos. Bien, gracias. ¿Pasamos? Bueno, también, Sí, perdón. Sí. Sí, con respecto a la tecnología, otra institución donde yo trabajo, que hago diabetes, y que es muy solidaria, digamos, con el paciente, porque es una
una asociación de pacientes, ¿no?, que tiene consultorios médicos, enseguida estableció una forma de atención virtual para la problemática crónica que atendemos, que es la diabetes. Y entonces, cuando yo volví a mi casa, tenía muchas teleconsultas y de esa forma también me pude acercar a la vida de los pacientes, porque claro, ellos atendían a través del celular o de la compu, pero en la propia casa. Entonces me sirvió un montón para entender después el porqué de la adherencia o no adherencia a algunas indicaciones que damos, porque al consultorio en general la gente viene prolijita, lavadita, qué sé yo, toda bien, pero después uno ve dónde vive, sobre todo en el conurbano, la diferencia. Y se mete en la intimidad. Claro, la intimidad. Y se confesaba mucho más porque sentían esa cercanía. O sea que después me sirvió para no sentirme tan omnipotente. A veces cuando uno dice, usted debe hacer esto, usted, mire, yo le dije ya que tenía que vivir, ese discurso ya desapareció para mí. Claro, uno mira al paciente en su contexto. Exactamente. Precisamente en esta necesidad del aislamiento, Sí. me refiero no solamente, ¿podés volver atrás? No solamente a la utilidad que dio la tecnología para mantener la comunicación con la familia, que no podía tener acceso, sino también, como dice ahí la frase, lo que sucedía del otro lado del muro de la clínica. No la gente que se internó, sino la gente que estaba aislada en sus casas. E incluso la educación de los chicos que estaban encerrados en sus casas. Sí. También la foto, que estas son las bandas del vidrio, ¿no? Las que también están mostrando que uno siempre veía de un lado y del otro una parte de la realidad, ¿no? Acá lo que dice el doctor de la comunicación, parece que yo trabajé en la pandemia igual, no me dediqué solo a sacar fotos, pero... ¿Esta es tuya Ahora, también? es de ella la Pues foto. yo, no puse, yo las tengo por nombre Sí, todas, pero aquí... esta en particular lo que fue, hablando de la comunicación, el doctor Vivas lo habían extubado hacía 24 horas, la médica que lo está asistiendo además es fisiatra y le alcanza un teléfono para que haga una videollamada con su familia, que todavía no podía entrar, porque yo no recuerdo si era o un hijo o la esposa eran sospechosos. Entonces, obviamente, no tenían acceso a la terapia. Por eso que también se le alcanzó un celular a Vivas para que pueda comunicarse. Y si mal no recuerdo, el doctor Vivas le dijo a la terapista, sostenémelo porque no tengo fuerza. Sostenéme el celular porque no tengo fuerza. Y acá un hito, ¿no? Dentro de esa trama narrativa que se va armando, donde hay personajes, donde hay un inicio, por eso es como una narración, hay un inicio, un transcurrir y va a haber un final, ¿no? Llega la vacuna, ¿no? Y la pregunta, ¿se terminará esto? La incertidumbre, ¿no? Sí. Hacia una nueva normalidad. Tras meses de confinamiento, las calles vuelven a verse salpicadas de vida. La nueva normalidad se va abriendo paso lentamente, pero nos impone la condición de transitar las calles escondidos tras mascarillas. Así vamos reconociendo nuestras calles, nuestras veredas, nuestros sitios de encuentro. Son los mismos que dejamos antes de recluirnos. Pero ¿son los mismos? ¿Y nosotros somos los mismos? Bueno, esa foto la saqué yo, que me llamó mucho la atención porque fue el momento del Hospital Subizarreta, ahí cerca de mi casa, frente a Plaza Arenales. Ese bar está en la esquina, de frente del hospital. Todo lo que se ve ahí, la ambulancia del SAME, amarillo y todos esos contenedores que se ven ahí, es la zona de febriles contagiados. Estaba el bar abierto y pegado a 1 metro, estaban pasando todos los febriles haciéndose hisopados, donde se hacían ahí. Por eso me llamó mucho la atención esta imagen. De unos... Exactamente. Y los mandaban a esperar tomando un café. Claro. Esto fue a las 2 semanas que Larreta habilitó
que se podía salir al aire libre durante el día, que esto que lo otro, y esa zona estaba toda cortada, no podía circular en auto. Yo estaba trabajando ahí de guardia en el SAM ese día en el Subizarreta, y me llamó muchísimo la atención la cantidad de gente que había en los bares y la cola que había de febriles que estaba pasando por ahí, al lado, 1,5 metros había de distancia. Terrible. Esta foto, este es un médico de una clínica donde yo trabajo habitualmente, y este es ese caso que decía, yo no me sé sacar fotos, yo no puedo escribir nada. Le insistía, y él mismo se sacó esta foto con el celular. La armó él y me dejó este mensaje de voz. Respecto, ya vimos la incertidumbre, la vacuna, la esperanza en la vacuna, la nueva normalidad y el futuro. ¿Cómo continúa esto, no? Todos necesitamos proyectarnos. En el día a día se vuelve difícil sobrellevar esto. Uno se apoya en pensar algo bueno por venir, un momento de ocio, hacer lo que a uno le gusta. El pensamiento siempre va hacia más adelante. Pero cuando no podés mirar más allá, cuando ese futuro cercano no se ve, la incertidumbre y la desazón son grandes y sobrellevar el día a día se vuelve difícil. O sea, el presente era tan agobiante que asfixiaba la posibilidad de proyección, ¿no? Y la pregunta y la necesidad de decir, ¿esto cómo continúa, no? ¿Me dará la talla?, se preguntó alguno. Otro se sentía el héroe y tenía la fortaleza de sentirse el héroe y salir a dar batalla, pero estaban los que decían, a mí me da la talla para esto. O los del ámbito de hospitales castrenses que decían, nosotros estamos preparados para esto, pero sentimos que no vamos a llegar, que nos está superando. Eran testimonios bastante recurrentes. Y morí en tiempos de COVID, ¿no? También los cementerios estaban cerrados, los rituales no tenían espacio, ¿no? No había contención, no había acompañamiento. Ustedes también eran testigos y protagonistas de alguna manera, ¿no? En la gestión del fin de vida de una persona, ¿no? Eran los que justamente también con el celular eran el punto de contacto, ¿no? El manejo de la información a la familia a través del celular. Otro hito que cambió absolutamente durante la pandemia, la información se da a través del celular. Esto es con un sacerdote, ¿no? Te vamos a extrañar. La pandemia volvió difusos los límites entre la salud y la enfermedad. En un tránsito imperceptible, el médico se vuelve paciente y el dolor y la muerte ajena se vuelven el dolor y la muerte propias. Si algo consiguió el COVID es que uno sea reflejo del otro. El otro colega que yo decía, Juan Lobel, compañero mío del SAME, esa foto la mandé yo, que me la mandaron del helicóptero del SAME el día que lo despedimos en el obelisco. Están todas las ambulancias ahí, estamos todos. Tremenda foto. Todos apostados ahí. ¿Es tuya esa? El cartel, lo hiciste igual el cartel, ¿no? Ese cartel fue el día que nos juntamos en la esquina del sanatorio, ¿te acordás? Uh-huh. Que falleció ese día. Por eso, no puntualmente por esta foto, sino acá lo que menos importaba era la calidad fotográfica. Acá era, deja el testimonio como puedas, con el recurso que sea. Si la foto sale linda, y si no, no importa. ¿También tuya esta es? ¿No? No, pero lo dije porque había algunas que eran coloridas que tenía asociadas a tu nombre, no por otra cosa. Nosotros, como estábamos con Sandra Vicente en la coordinación, terminábamos yendo todos los días, sábado, domingo nos alternábamos, una a la otra, iba a la noche, y bueno, entonces teníamos momentos de retratar lo que estaba pasando, por eso era. Está todo bien, mejor. Todo bien. Residencia en tiempos de pandemia. Se habla del número de camas, de ventiladores, pero nadie habla de las personas que hacen arte y ciencia para salvar vidas. Los especialistas de terapia intensiva no solo entregamos tiempo para nuestra formación, y a veces dejamos también una familia, un país y hasta nosotros mismos para obtener el conocimiento que nos permita actuar en situaciones críticas, donde el filo entre la vida y la muerte se disipa entre el miedo y la precisión. ¿Estamos cansados? Sí. ¿Estamos quemados? Sí. Pero seguiremos porque simplemente amamos lo que hacemos.
Acá este profesional escribía mucho y simplemente tomé un fragmento de algo que escribió que realmente es denso vivencialmente. Acá no hay lugar para flojos. Acá no nos está permitido renegar de la vocación. Nadie te pregunta cómo te sentís, si estás contento de tener que ir cada día a jugártela. Es nuestro deber, pensarán. Acá no hay lugar para flojos. No podés flaquear, no podés distraerte. El que se distrae pierde. También está la idea de azar, la idea del ir a jugársela, ¿no? Fíjense que hay ideas recurrentes, ¿no? El azar, con guías, con pautas, con protocolos, pero sin embargo, vivencialmente se le van a jugar. Estaba también el billar, ¿no? Por el otro lado de esa foto, ¿no? Fíjense cómo hay ideas que son reiteradas, ¿no? Que se van hilando, ¿no? La incertidumbre ya no de los científicos, sino la incertidumbre de la propia vida. Y donde siempre se habla de la empatía en la relación médico-paciente, y ustedes llegan a la enfermedad, no a esta, a toda enfermedad con un formato de un conocimiento objetivo, técnico, el que está en el libro. Y tomemos el Parkinson, qué sé yo, tomemos cualquier enfermedad, una hepatitis, y la enfermedad es una enfermedad objetiva, la enfermedad del libro, que aterriza en un paciente y cómo se vive esa enfermedad. Ustedes empiezan a conocer el interior de la enfermedad cuando está la persona enferma. Ah, era esto vivir con Parkinson, ah, era esto vivir con hepatitis, ah, era esto vivir con diabetes, ¿no? Ahí empieza a poderse generar empatía. ¿Sí? Pero después, cuando el paciente es un colega, ahí hay una mayor identificación. Pero aquí el acto de atender al otro los hacía ponerse posiblemente en la situación de paciente, porque nadie por atender a un infartado se va a infartar. Uno se puede sentir identificado, ustedes, porque encima es un colega el que se infartó y yo podría estar en esa situación, pero aquí el acto de atender al otro era ya la vía de amenaza para ustedes, el jugártela. Entonces yo creo que era la mayor impregnación emocional que podía haber en la atención del paciente, y sobre todo cuando ese paciente era un colega. Y todo esto genera un trauma, ¿no? La incertidumbre, la muerte masiva, el no saber cuándo termina, como para poderse regular las energías. Uno se regula una energía en una maratón, puede ser que me quedan 8 kilómetros, 4, 3, pero a tiempo incierto no sabemos cómo me regulo. Entonces, la falta de certezas, justamente la incertidumbre, el no saber cómo sigue, generaba este trauma social. Esta foto está tomada de una vidriera, de algo que yo creo que esta demolición es armada, con estos dos muñecos, ¿no?, de yeso, pero que aquí alguien vio esto y dijo, representa el trauma social. ¿Y cómo se las arreglaban ustedes para sobrevivir en esto? Momentos casi sagrados. Dice todo la foto. Y este es Bertolotti, el de trasplante de Favaloro, que se refugiaba en la música. Los recursos de afrontamiento del profesional, ¿qué hacían, no? ¿Qué hacían como para drenar toda esa carga y todo ese peso? Acá pintaba, esto lo hizo ella, y esta persona murió. Días largos y tensos en el hospital. La incertidumbre y la sensación de peligro nos acecha a todos, en todo momento y lugar. Si bien como militar estamos entrenados para dar batalla, a veces me parece que el cansancio y la desazón me alcanzan. En el dibujo puedo evadirme, distraer la mente y recrear esto que estamos viviendo y tanto nos angustia. Dentro de los recursos de afrontamiento estaba la religión también. ¿Esto dónde es? Si hay algo que genera la pandemia, es sensación de amenaza, angustia e incertidumbre. La fe nos ayuda a sostenernos en el desasosiego. La expresión de esta es tremenda. Y aquellos son dos hierros en una terraza, con unos yuyos,
una terraza, una azotea de San Telmo. No son más que 2 caños, viejos cruzados en una azotea, pero uno ve lo que quiere o lo que necesita ver. Por eso está lo autobiográfico. Otro vio 2 caños, otro vio algo para colgar la ropa y otro vio un caño para poder sacar y usar, vaya a saber dónde, ¿no? Acá vieron la cruz. Los recursos de afrontamiento, la religión como recurso de afrontamiento y esperanza, ¿no? Y acá el plasma, tal vez salvador. Tercer día de internación por neumonía, distrés, terapia, asistencia respiratoria. Por fin llegó el plasma, por fin llegó la esperanza. Esta foto es del doctor Rivas. Había mucha incertidumbre en ese momento. Él fue uno de nuestros primeros médicos internados graves. Y había llegado el plasma después de muchos protocolos para cumplir. Y lamentablemente sacó esta foto, fue su última foto y terminó intubado al otro día. Qué lástima que hoy justo José no pudo, pero fue así. Y esta la mandó el grupo que teníamos de guardia. Porque estábamos todos muy contentos que llegó el plasma. Para nosotros era, bueno, y al otro día, cuando llegamos, estaba intubado. ¿Quieren comentar algo? Por eso se ve así también en declive, porque la sacó desde la cama, acostada. Nada, seguimos. Días que se hacen noches, noches que se hacen días. Está todo dicho, ¿no? Durante la pandemia, el grupo etario de adolescentes en muchas partes del mundo llegaron a suicidarse. Y se notó mucho, los pediatras notamos mucho la alteración en la salud mental de los niños, aquellos que ya digamos, espectro autista, un TEA o eran hiperactivos, venían con sintomatología muy retraídas, o sea, muy empeoradas. Y también los niños sanos tuvieron como no retraso, como un estancamiento en su neurodesarrollo. Porque el neurodesarrollo depende de la actividad lúdica, de la actividad social y de la actividad contenedora de sus padres. Y como los padres estaban encerrados, nunca estaba un matrimonio las 24 horas del día, peor los 365 días del año. Entonces, las guerras, ¿cómo se llama? La falta de tolerancia, empatía en las parejas aumentó. Y ahí está lo que usted dijo, que Sí, la pandemia hubo más divorcio. Sí. casos ¿cómo se llama? De separaciones, de divorcios, sí. Y también muchos cuerdos. Bien. Sí, no tiene este texto, pero es como una contradicción, ¿no? El barbijo, lo cercenado y siempre la necesidad del color, ¿no? De la gente ya circulando más, y me pareció una muy buena foto que enviaron desde Bahía Blanca, de que la vida continúa o tratamos de darle color a pesar de una situación que todavía estaba vigente. Sí, igual igual Sábato dijo, a la vida le falta una ranura para renacer. Le basta, perdón. Sí. en los pueblos, en la provincia de Buenos Aires, lo vi mucho, porque yo soy del interior, mucho no cumplían con los protocolos. Yo me peleé con el secretario de salud de mi pueblo por el incumplimiento del protocolo y colapsó el hospital, porque son hospitales municipales chiquititos que tienen 20 camas y realmente colapsaron en el pueblo porque se contagiaban 10 personas y era un desastre el pueblo. Y pasaba estas cosas, lo que pasó acá en Bahía Blanca. Igual pareciera que esto ya fue cuando fue la apertura en Bahía Blanca, porque está de shortcito y medio manga corta, pero generalmente en los pueblos chiquitos pasaba esto, que no cumplían, eran los rebeldes que decían, no, ¿para qué me voy a encerrar? Es más, me pasó con mi padre, que era un cabeza chorlito, pero bueno, por suerte es bastante ermitaño y no se juntaba con nadie, pero bueno. Pero es la realidad que pasaba en los pueblos esa. Quiero imaginar que quien tomó esa fotografía que el doctor Araneo sacó, vio la necesidad de volver a ver lo que era normal.
¿no? Como decir, necesito ver que las cosas empiezan otra vez Sí, sí. a verse como eran antes. Ujú. Así es. Bueno, acá tenemos, este es el mismo profesional que se sacó en una de las habitaciones de la clínica la foto, el que no se sabía sacar fotos, ¿no? El que no se animaba. Y aquella es una foto intervenida bueno, es la lección de anatomía, referida a la incertidumbre, obviamente, y el hijo de este médico es diseñador de digital y hizo poner la cara de él en cada uno de los rostros, ¿no? También aludiendo a lo que es la incertidumbre. Y la creatividad. Bueno, y esto ya como para ir cerrando, un poco el reconocimiento a todos ustedes, los que están presentes y los que no pudieron estar y los que no están, por el esfuerzo hecho en todo este tiempo, ¿no? Creo que este momento es también como para agradecerles de mi parte y creo que de todos ustedes, de uno hacia el otro, todo lo hecho. Sí. Y bueno, y aquí, yendo a Mario Giacomelli, tomamos esta, ¿no? Donde dice, aún ante la cara amarga de la vida, la fotografía nos permite extraer un poco de poesía, ese entusiasmo que siempre habita en las cosas sencillas, y verdaderas que agitan las acciones de los hombres. Y acá tenemos esta foto que envió un profesional de Brasil. Muy buena foto, pero que además ahí aparece un poco de poesía. Pudo darle poesía y puso el enfermo y su ángel protector, alas en la soledad de los pasillos. La esperanza es más que una sombra. La capacidad de encontrar poesía aún en situaciones de dramatismo, de oscuridad, de hostilidad, ¿no? Ninguna situación traumática pasa sin dejar marca y la pandemia fue una de ellas. Como toda crisis importante, lleva a buscarle un sentido. Eso es de lo que hablé antes. ¿Qué mensaje hay en esto? ¿Qué nos quiere decir? En algo vamos a cambiar. La sociedad no va a ser igual. Esos mensajes de cierta trascendencia que se trataba de encontrar. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos pasó? ¿Qué hay detrás de ese evento? ¿Qué nos deja? Abordar desde la imagen y el relato lo vivido nos ayuda a entender cómo llegamos al hoy y a reconstruirnos. Por eso es importante poner en palabras o imágenes ese texto interno que todos ustedes tienen. No hay una versión única de lo acontecido. Hay tantos relatos como miradas, vivencias y subjetividades. El relato perdurará en la memoria individual y colectiva, más allá de la coyuntura. Y para eso necesitamos escuchar y escucharnos. Por eso cerramos con esta, y yo les pregunto, el nombre de esta foto es ¿y a vos qué te pasa? Entonces yo les preguntaría a ustedes y a ustedes, ¿qué les pasa o a ustedes qué les pasó? Después de este recorrido, les dejo, yo la pregunta no la hice, la hizo él, que los está mirando y le dice ¿y a ustedes qué les pasa? Con lo vivido o con lo visto ahora, con recrear una etapa áspera, ¿no? Sí, estaría bueno volverlo a pasar esto, tratar de replicarlo, que lo vuelvan a ver, porque hoy lamentablemente está olvidado todo lo que pasó, lo que se pasó, lo que sufrimos, lo que trabajamos, lo que transpiramos, y muchos amigos que se fueron, y hoy realmente, lamentablemente, se ve que no tienen conciencia, no lo reconocen y está prácticamente olvidado. Y lamentablemente todos, Marta, no vamos a entrar en discusión con vos, pero es la realidad. Sí, Marta. Ah, no, escuchar al presidente de la Nación puteando a un tipo. No, Marta, sí. Para un poquito. Pero no es discusión, yo te pregunto porque no he preguntado a todos, pero esto es impactante. No, pero no. Pero sin entrar en cuestiones que generen desavenencia. Discutir.
pero me interesa saber qué les pasa a ustedes en relación a lo Pero charlado, mucha a lo gente, vivido. es bueno volver a pasarlo en otros ámbitos con más personas y todo, porque es verdad que nos evoca a una situación extrema de la vida, donde pasaron muchas cosas y cada uno lo fue pasando como pudo, Como ¿no? pudo, exactamente. Como pudo, con ayuda, sin ayuda, y cómo le fue también, porque hay gente que perdió todo, perdió sus amores, sus seres queridos. Bueno, así que yo te agradezco todo este trabajo, me parece magnífico. Lo único que me parece que sí lo has desarrollado con gente del sanatorio, ¿no? No, de sanatorios y de hospitales. De hospitales Sí. también, sí. Bueno, Sí. yo no nos habíamos enterado de esto. Quizás hubiéramos tenido también algunas cosas para aportar, pero un trabajo magnífico y toda tu reflexión que no Se podría evoca pensar también, quizá, hacer un trabajo así. sobre otros temas. De la misma, o con imágenes y con algún texto, en relación a cómo desde el hoy se mira el ayer, o cómo desde el hoy se mira el hoy, o cómo desde el hoy se mira el mañana. Porque todos somos los mismos y a la vez diferentes después de haber atravesado esta situación, pero más ustedes, ¿no? Donde se plantean el rol, se plantean la mirada de la sociedad, se plantean la relación con los colegas, se plantea la respuesta de la sociedad, parte muy agradecida, parte indiferente. Como dice ese profesional ahí en una foto, forma parte de nuestro deber, para la mirada de muchos, ¿no? Entonces, es una propuesta tal vez, como para pensarla con el doctor, decir, a ver, aquí ahora, ¿qué se puede, con el doctor me refiero con ustedes, ¿no? Pero, ¿qué se puede, dónde están ustedes ahora parados? En una palabra, en un mensaje, en una foto, donde vimos que un delantal puede dar lugar a pensar o un yuyito en un, ¿cómo se dice? En el asfalto, ¿no? Están las posibilidades sirve para disparar un mensaje o una vivencia. ¿Qué querés decir, María Teresa? Sí. Yo creo que hablar es importante y una psicóloga del trabajo, no específicamente de este tema. ¿Está prendido? No, les decía que voy a repetir lo que me dijo una psicóloga. No era por este tema, pero bueno, hay algunas circunstancias dentro de la práctica médica que bueno, nos ponemos muy emotivos, ¿no? Y creo que era a raíz de una enferma que yo venía siguiendo y que estaba cada vez peor. Y yo cuando hablaba con ella, que me preguntaba, como psicóloga que también la atendía en el hospital, y yo no podía hablarle de esta persona sin llorar. Y ella me dijo algo que después me sirvió y lo aplico para mi vida o lo trato de aplicar. Mirá, no importa si ahora llorás. Hablar hace que esa herida, cualquier herida que uno tenga, vaya sanando y se vaya transformando en una cicatriz. Y cuando sea una cicatriz, vas a ver que vas a poder hablar de eso sin llorar o sin ponerte así como te pones. Hay que hablar las cosas. Creo que este tema de la pandemia, yo no quiero entrar en polémica ni nada, pero siento que no se terminó de hablar como sociedad. Yo creo que no se empezó a hablar. No se empezó a hablar. Hay algunas frases que nos duelen a nosotros. Por ejemplo, a mí me duele cuando dicen la cuarentena más larga del mundo. Pará, en ese momento, es muy fácil hablar con el diario del lunes, pero en ese momento no sabíamos nada. Entonces, hay cosas que a medida que las vayamos sacando de adentro y hablando, y no solamente dentro del ámbito médico, sino intercambiando los pensares y respetando al otro, lo vamos a poder ir sanando. Yo creo que la herida todavía está un poquito en carne viva o bastante. Y también el hecho de que hemos perdido o familiares o amigos y médicos, compañeros también. Y eso fue muy doloroso. Yo iba a decir exactamente lo mismo.
¿Qué nos pasa?, nos pregunta el colega. Y creo que hasta hemos perdido, no digo el derecho, pero la iniciativa de hablar de esto, justamente porque fuimos culpables de la cuarentena más grande del planeta. Y entonces ya uno no puede empezar a hablar, porque ya sabe que la crítica viene del otro lado. E iba a hacer la analogía con el incendio de Iron Mountain. Nosotros fuimos bomberos, y el bombero cuando va a un lugar sabe que expone su vida, como le pasó a los bomberos que perdieron su vida con el derrumbe de la pared de Iron Mountain. Y es como si después dijeran, che, pero se nos quemó Iron Mountain. No importa la muerte de los bomberos, uno hizo todo lo que pudo. Puede criticar si estuvo bien hecho o mal hecho, no entro en esa discusión, pero que ni siquiera valoren el esfuerzo, el sacrificio, la exposición, eso es lo que nos duele y que creo que los ha hecho que no hablemos ni siquiera entre nosotros del tema. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Me toca a mí? Bueno, no, Luis, yo te quería contar, yo estuve en Iron Mountain. Nada que ver con la pandemia que duró muchísimo tiempo. Iron Mountain fue un día, un rato, un pedacito de tiempo. Pero la vivencia a la larga es más o menos la misma. Se murieron muchos compañeros nuestros mientras estábamos trabajando, porque la pared se cayó al revés de lo que históricamente se caían las paredes. Estaba construida de otra manera y todo. Con el tiempo, la hija de un amigo mío que había estado conmigo en la AMIA se murió ahí. La hija, la piba que estaba embarazada en el Argerich. Se murió porque se le cayó la pared encima. Con el tiempo, después de esto, nos fuimos hablando con mucha gente de defensa civil, de bomberos, médicos, lo que estábamos trabajando allí. Y nos enteramos de que Iron Mountain había sido un incendio intencional, a lo cual fue mucho peor. Es decir, porque todas esas muertes fueron para ocultar alguna cuestión de que había en esos papeles de Iron Mountain. Fue una indignación mayor. Si hay algo que puede quedar en claro después de todo esto, más allá de Iron Mountain, que vos lo trajiste a colación y me vino al mate, es que yo creo que tenemos que trabajar en conjunto, unirnos, como no es algo nuevo lo que digo, ¿no? Lo decía Ramón Carrillo, así que no estoy más que repitiendo, pero unirnos, porque realmente lo que vos mostraste hace un ratito allí es decir y escuchar. Yo creo que hoy nadie escucha, yo creo que hoy todo queda en una superficie. Es así, pasa y pasó, ya está. Se critica lo que se critica, a veces con el diario del lunes, como decías vos, Negra. Mejor dicho, siempre con el diario del lunes se critica, no a veces. Se critica con el diario del lunes. No, fue larga, fue corta. ¿Por qué no se van a cagar? ¿Qué me niegan con que fue larga y fue corta la cuarentena? Fue lo que se pudo hacer. Se trabajó el otro día, hablamos, se trabajó primero en la exposición, después en la vulnerabilidad, después en la amenaza, como se trabaja en todas las pandemias del mundo. Algunos lo hicieron mejor, peor. Patri, vos tenés familiares en Italia que se morían como moscas en Italia, primer mundo. Así que es lo mismo, no se hizo la cosa mal. Y yo creo que hoy lo que nos debemos es una unificación. Unirnos entre todos los que nos tocó trabajar en eso, porque si no queda como una superficie, ya está, pasó. Y pasó y pasó. Y hoy cualquiera puede decir cualquier estupidez en relación a eso, gente que no ha estado trabajando en eso, y no solamente que no ha estado trabajando en eso, sino que se beneficiaron porque recibieron vacunas, recibieron cosas por toda la gente que trabajó en eso. Pero se dan el lujo de criticar superficialmente. Creo que esa superficialidad la podemos evitar entre todos nosotros hablando en conjunto. Porque si no queda superficie, queda el comentario de doña Rosa de la esquina. Uy, qué barbaridad, ya está, pasó a otra cosa. Bueno, nada más. ¿Querés decir algo? Perdón. No, lo mismo que dijeron ustedes, que creo que fue un momento de mucho aprendizaje, pero recién vamos a ver el aprendizaje con el tiempo, porque solamente se aprende con el dolor y todavía sentimos dolor y el aprendizaje va a venir después. Yo en mi consultorio atiendo mucha gente con muchas secuelas de la pandemia.
y no me resulta a veces fácil hacer una contención. No es fácil, porque todos hemos vivido ese dolor. Yo creo que va a ser, esto hay que continuarlo, hay que hablarlo. Estoy de acuerdo con Carlos, hay que hablar, escucharnos y aprender. Y si fue la más larga, no sé, pero que en otros países, mi familia está en Italia, el 95% de mi familia vive en Italia, así que conozco mucho el caso, han muerto familiares míos sin sus familiares al lado, así que han sido enterrados sin haber visto a la familia, igual que acá. Acá eso se criticó, pero allá pasó exactamente lo mismo. Y no tenían lugar para internar. Mi tía falleció y la internaron después de 20 días porque no había lugar. Y nadie la pudo ver, ni nadie hizo un entierro. Así que han pasado cosas en otros países iguales que acá. Pero creo que tenemos que aprender. Muy buena la exposición. Gracias. Bueno, si nadie más quiere... el doctor Héctor Garín. Estaba esperando. Bueno, yo soy un poco más crítico de todas estas cosas. Yo creo que el médico siempre trabaja por su vocación, no esperando agradecimiento de nadie. Como siempre digo, uno no debe esperar agradecimiento de nada ni de nadie de lo que haga, sino esperar el no desagradecimiento. Es decir, el desagradecimiento sí, uno trata de no esperarlo. Cuando arrancamos con la pandemia, a la cual nadie estaba acostumbrado, nunca tuvimos una pandemia, nos pasó con el tema de allá de la bomba en la embajada. Sí, ahí en la calle Tres Arroyos, que bueno, nadie estaba acostumbrado a bombas en la Argentina, así. En este caso nadie estaba acostumbrado a una pandemia y a ver cómo pues, se podía llegar a trabajar. Sí, claro. Como siempre uno hace lo que puede, con las herramientas que tiene en cada uno de los momentos. Y el médico no espera los agradecimientos. Pero realmente yo decía, hablando con los muchachos que estábamos trabajando en el sindicato, nosotros al poco tiempo, dijimos, muchachos, nosotros no podemos estar en casa, tenemos que trabajar porque los médicos están todos trabajando en las clínicas, en el sanatorio, tenemos que estar. E íbamos todos los días al sindicato a lo que hiciera falta o en lo que podríamos colaborar. Es decir, sin preocuparnos, porque también estaba prohibido andar, y qué sé yo. De hecho, yo me contagié con COVID. Así que, por estar dando vuelta por donde no debía de repente. Entonces, cuando uno agarra y decíamos en aquel momento, nos están aplaudiendo. Yo, lo primero que le dije, los muchachos son testigos, muchachos, porque la sociedad nos necesita, nos aplaude. El día que no nos necesita nos van a putear como siempre. Esto es muy simple, es así. La necesidad hace que te estén aplaudiendo o te palmeen la espalda cuando necesitan algo que uno puede brindarles. Y hoy en día, fíjese que es mucho más importante, cuando en aquel momento se hablaba de estar recluido en nuestras casas, todo el mundo, la mayoría estaba de acuerdo. Había, qué sé yo, 2.000 personas que jorobaban con el hecho de que se estaba alargando, qué sé yo. Sin embargo, este es un país que, como dice Patricia, bastante bien la llevábamos adelante, pero hoy, ¿qué se acuerda? ¿Ustedes creen que alguien se acuerda del trabajo que hicieron todos nuestros colegas y toda la gente en clínicas, sanatorios y hospitales? No, estoy con nadie, yo discrepo con Martita, es decir, nadie se acuerda ni va a hablar bien de los médicos hoy en día por lo que pasó hace más de 2 años. Hoy el hombre es el control remoto. Plim, plan, plum, plan, pasaron las cosas, pim, pam, cambiaron de canal y a otra cosa. Y hoy el mundo, o todo acá, se están acordando un poco.
No, porque vacunaron VIP. A 4 tipos que no le cambió la vida a nadie. Y no se acuerdan del trabajo que hicieron los médicos. La gente le llama más la atención y recuerda una gansada como esa en lugar de acordarse del trabajo que hicieron los colegas. Yo soy bastante crítico en todo esto. No sé si le importa a alguien o no le importa. Probablemente nosotros hoy estamos acordándonos un poco acá de todo el esfuerzo que hicieron nuestros colegas. Pero sí, yo creería, yo que he roto por distintas instituciones públicas y privadas, yo no me animo a decir que la sociedad no recuerde el trabajo de ustedes. Yo tengo una mirada sesgada, yo obviamente el trabajo lo recuerdo y lo valoro, o sea, pero yo noto en las distintas instituciones de distinto tipo, por las que he pasado a lo largo de estos últimos 4 años, que hay como una negativa a hablar en los propios profesionales, como que eso que es traumático me pasa en un lugar con una profesional de cuidados paliativos que dice: Isabel, el tema de la muerte no lo traigas. Vamos a hablar de la muerte, me dice. Bueno, no querés hablar, no hablemos, pero quiero decir, pero lo que yo digo es real, ¿no? Es así tal cual, es una profesional de cuidados paliativos. Entonces, yo noto también como que a este tema se le cuerpea un poco. Ustedes, médicos, enfermeros, profesionales de la salud, cuando uno lo presenta, se genera este debate. O sea, que hay que traerlo el tema y hay que hablarlo, pero espontáneamente es como que yo creo que hay una actitud defensiva por el trauma que significó, por el costo emocional que tiene, de no querer enfrentarlo. Cuando se abre ese espacio, se habla un montón. Entonces, o a veces no se habla porque no se puede hablar, que también el silencio dice mucho, ¿no? Entonces, muchas veces se genera silencio, pero es un silencio que dice. Cada uno estará procesando lo que sea. Pero a mí me parece que generar este espacio respecto de este tema es valioso para ustedes y además es también un reconocimiento, ¿no? a todo lo vivido. Y que me parece que es una situación traumática donde también el ritmo de lo cotidiano, a ustedes profesionales y a todos, cada uno en su lugar, no les permite, no nos da mucho tiempo para procesar ni elaborar, porque hay que seguir con lo del día siguiente. Y con el sueldo que subió, que no subió, que hay paro, que no hay paro, o sea, la realidad nos arrolla. Y esto quedó ahí. Pero es una caja negra la que quedó ahí. Y bueno, y a veces hay que abrirla y bueno, y cuando se abre todos tienen como para hablar y para decir, ¿no? Es mucho lo que hay guardado. Sí, como que hay una resistencia. Yo no me animo a decir que la sociedad no lo valore, sería terrible. Habrá quienes no, están los que dicen, para eso les pagan, y están los que no, los que se sacan el sombrero ante ustedes. Pero negación, sí, dificultad. No sé si negación, dificultad para encarar un tema que arde, que duele. Sí, exactamente, sí. Sí, pero a mí en paliativos me dicen no hablemos de la muerte. Bueno. Pero lamentablemente yo debo tener otro grupo de gente. Nadie habla del COVID, ni nadie habla del trabajo médico por donde No, yo no dije que yo te encuentre gente que lo hable. No, yo no dije eso. Yo digo que cuando se presenta el tema como acá para hablar, se habla. Sí. Espontáneamente no se habla. No, espontáneamente en profesionales de la salud, pueden ser enfermeras, pueden ser... Espontáneamente no se habla. Ahora, cuando nos sentamos a hablarlo, ahí sí. Sí. Uh-huh. Bueno, acá tenemos 2 psiquiatras, pero lamentablemente el Centro Cultural cierra a las 21, así que no les vamos a dar la palabra. Escuchando al doctor Garín, recordé una frase que la escuché o la leí en la pandemia, que decía que nos tenemos que aplaudir entre nosotros, porque no podemos esperar que los demás nos aplaudan. Con ese mismo criterio pido un aplauso para Isabel. El aplauso es para ustedes. No, el aplauso mío es para ustedes, así que... Yo les pediría que tengamos un segundo aplauso, que yo lo propongo de ustedes hacia ustedes mismos. Bueno, entonces Isabel, con tu permiso,
porque esta era tu charla, Sí. pero te pedí permiso antes. Sí. 4 minutos con 50 segundos, vamos a aprovechar la oportunidad para volver a pasar un video que armamos nosotros después de la pandemia en AMAP, con muchas de las fotos, o algunas de las fotos, que Isabel acaba de mostrarnos, como nuestro homenaje, el sindicato, hacia todos los médicos que trabajaron y por sobre todo aquellos que perdieron la vida durante la pandemia. Jesús, por favor.